El cielo sobre el frente occidental había visto caer a incontables hombres. La mayoría desapareció sin ceremonia, engullidos por el lodo, por las llamas, por la indiferente aritmética de la guerra industrial. Sus nombres quedaron escritos en los registros regimentales, telegrafiados a sus hogares en un frío lenguaje oficial y sepultados bajo la avalancha de bajas del día siguiente. Nadie detuvo la guerra por ellos. Nadie se detuvo a saludarlos. La máquina siguió funcionando. Pero en la mañana del 21 de abril de 1918 sucedió algo extraordinario. Algo que nunca antes había ocurrido en el frente occidental y que nunca volvería a repetirse de la misma manera. Un piloto enemigo cayó del cielo. Y los hombres que lo abatieron, los hombres que tenían todos los motivos del mundo para celebrar, para brindar, para escribir cartas triunfales a sus familias, en cambio, se quitaron los sombreros, juntaron las manos y le rindieron un funeral digno de un general. Dispararon 3 salvas sobre su tumba. Colocaron una corona de flores sobre su ataúd. Un oficial leyó en voz alta las palabras del servicio fúnebre, con voz firme y expresión de respeto sincero y manifiesto. El hombre que yacía en ese ataúd había matado a 80 de sus compañeros. 80, y aún así lo enterraron como a un héroe. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué clase de hombre inspira reverencia en los mismos enemigos a los que dedicó 4 años a destruir? ¿Qué se necesita para ganarse la más preciada de todas las dignidades humanas? El respeto de los adversarios, otorgado libremente en medio de una guerra que había despojado casi por completo a los hombres que la combatían. Para responder a eso, tenemos que retroceder. Tenemos que regresar a un mundo que ya no existe, a un cielo que se escribía por primera vez, a un joven noble prusiano que se subió a una máquina hecha de lona y alambre y se transformó en algo que el mundo jamás había visto. Tenemos que remontarnos a los inicios de Manfred von Richthofen. Corre el año 1914, y Europa se desgarra con un fervor que tardaría 4 años y 17 millones de muertos en agotarse por completo. Los ejércitos de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Austria-Hungría y Rusia marchan unos hacia otros con bandas de música y banderas ondeando, aún bajo la ilusión decimonónica de que esta será una guerra corta, gloriosa y decisiva. Los oficiales de Estado Mayor planean campañas. Los cáiseres y reyes hacen alarde de su poderío. Y en medio del caos, un teniente de caballería de 22 años llamado Manfred Albert Freyer von Richthofen cabalga hacia el frente con la firme convicción de que esta es precisamente la clase de guerra para la que su clase social fue criada. Se equivocó respecto a la guerra, pero tenía razón sobre sí mismo. Richthofen pertenecía a la clase yanqui prusiana, esa antigua casta aristocrática de guerreros que había sido la columna vertebral militar de Alemania durante siglos. Nació el 2 de mayo de 1892 en Breslau, en lo que hoy es Polonia, en el seno de una familia donde el servicio militar no era una opción profesional, sino una herencia genética. Su padre era oficial, su abuelo también. Las paredes de su casa estaban adornadas con retratos de hombres uniformados. Desde los 11 años, asistió a una escuela de cadetes militares, donde aprendió a montar a caballo, a esgrimir y a comportarse con la particular y rígida dignidad de la clase de oficiales alemanes. Según él mismo admitía, no era un estudiante especialmente brillante. El trabajo académico le resultaba aburrido. Lo que amaba, de verdad, con intensidad, era la caza. Pasó su infancia y sus primeros años en el ejército cazando en los bosques de Silesia y Prusia Oriental, siguiendo el rastro de jabalíes y ciervos con una paciencia y un instinto depredador que sus maestros intentaron inculcarle con los libros de texto, pero no lograron. El bosque le brindó algo que la escuela jamás pudo, una comprensión de la quietud, del momento preciso, del instante en que la paciencia se transforma en una acción explosiva y decisiva. Recordaría esa lección más tarde, a 8.000 pies de altura, con un avión británico en la mira. Pero en 1914, nada de eso importaba todavía, porque la guerra para la que Richthofen se había entrenado, la guerra de caballería, las maniobras de flanqueo, las cargas atronadoras a través de terreno abierto, murió casi de inmediato. La ametralladora la acabó. La trinchera la acabó. Para el otoño de 1914, todo el frente occidental se había petrificado en una zanja de 600 kilómetros, y los oficiales de caballería como Richthofen se encontraban de pie en el barro, mirando el alambre de púas, sin absolutamente nada que hacer. Pasó meses en ese limbo. Trabajó como oficial de suministros. Llevaba mensajes. Vio morir a soldados de infantería en el barro a 50 metros de distancia y sintió una frustración profunda y específica. No cobardía, ni reticencia, sino la impaciencia de un depredador natural encerrado en una jaula. Entonces levantó la vista.
Los aviones que sobrevolaban la zona en 1914 eran primitivos, frágiles, con una potencia casi ridícula. Se utilizaban principalmente para reconocimiento, máquinas de observación desarmadas que volaban sobre las trincheras para fotografiar las posiciones enemigas. Pero volaban, se movían. En una guerra que se había detenido por completo, eran lo único que aún conservaba la velocidad, la capacidad de acción individual, la lucha de un hombre contra los elementos y las adversidades. Richthofen solicitó su traslado al servicio aéreo alemán, la Luftstreitkräfte, en mayo de 1915. La respuesta inicial fue desdeñosa. El servicio aéreo era nuevo, con poco personal y desbordado por las solicitudes de jóvenes oficiales desesperados por escapar de las trincheras. Según se cuenta, Richthofen envió un telegrama directo e impaciente que decía algo así como: «No he ido a la guerra a recoger queso y huevos», lo cual, para un oficial de suministros, era una carta de renuncia tan contundente como cabía esperar. Consiguió su traslado. Pero es aquí donde el mito del varón rojo a menudo se simplifica, convirtiéndose en algo más fácil y menos interesante que la verdad. La imagen popular es la de un genio innato que se sentó en un avión y de inmediato se convirtió en el mejor piloto de la historia. Eso no fue lo que sucedió. La verdad es más compleja, más humilde y, en definitiva, más extraordinaria. El primer vuelo en solitario de Richthofen casi le cuesta la vida. Se estrelló al aterrizar. Su instructor, paciente pero impasible, le dijo que no tenía instinto para volar y que necesitaría mucha más práctica. Richthofen, fiel a su estilo, no discutió. Simplemente volvió a despegar y siguió practicando hasta que la discusión terminó. No nació piloto, se convirtió en uno. Y entonces, en octubre de 1915, todo cambió. Conoció a Oswald Boelke. En aquel entonces, Oswald Boelke ya era el piloto más famoso de Alemania. Contaba con 8 victorias aéreas, una cifra casi incomprensible en una época en la que la mayoría de los pilotos sobrevivían apenas unas semanas. Pero, aún más importante, había logrado algo que nadie en el mundo había intentado hasta entonces. Había reflexionado, de forma sistemática y rigurosa, sobre cómo combatir en el aire. El encuentro entre Boelke y Richthofen tuvo lugar casi por casualidad en un vagón-restaurante de un tren. Hablaron durante horas. Boelke era generoso, precisó why discerniment revolucionario. Comprendía que el combate aéreo no se trataba de valentía individual ni de heroísmo instintivo, sino de geometría, de ángulos, de gestión de la energía y del cálculo preciso de cuando la posición ofrecía ventaja y cuando dejaba a uno vulnerable. Él había codificado estas ideas en lo que se conocería como el Dicta Boelke, 8 reglas sencillas para el combate aéreo que ahora parecen obvias, pero que en 1915 fueron realmente revolucionarias. Ataca desde arriba y fuera del sol. Nunca dejes que el enemigo te rodee. Si te atacan, gira hacia el enemigo. Mantén la vista en el objetivo hasta destruirlo. Sencillo, despiadado, correcto. Richthofen absorbía cada palabra. No era un hombre al que hubiera que repetirle las cosas. En septiembre de 1916, Boelke había formado el Haftafel II, uno de los primeros escuadrones de cazas de la historia, e invitó a Richthofen a unirse. Richthofen no lo dudó. El 17 de septiembre de 1916, Manfred von Richthofen logró su primera victoria aérea oficial. Derribó un Fe-2B, un biplano británico de hélice propulsora, sobre Cambrai. El piloto sobrevivió. Richthofen aterrizó, recogió un trozo de los restos y encargó una pequeña copa de plata a un platero en Berlín, grabada con la fecha y el tipo de aeronave. No se trataba de vanidad. Era algo más complejo, más personal y, en última instancia, más revelador. Richthofen era cazador. Siempre lo había sido. Y los cazadores guardan trofeos no por crueldad, sino porque trofeo es prueba. Prueba de que el momento ocurrió, de que fue real, de que la habilidad, la paciencia y la precisión dieron sus frutos. Las copas de plata eran su manera de anclar cada victoria en el mundo físico, de hacerla permanente en una guerra donde todo, incluidos los hombres, era terriblemente efímero. Encargaría 60 copas más antes de que se agotara la plata y la guerra hiciera imposible conseguirlas. Para el invierno de 1916, el historial de Richthofen crecía a un ritmo alarmante para los comandantes británicos y entusiasmaba al público alemán. Su nombre aparecía en los periódicos. Sus victorias, 16, 20, 30, se estaban convirtiendo en una especie de logro colectivo, un motivo de orgullo nacional en una guerra que estaba agotando los recursos y la mano de obra de Alemania.
Y entonces llegó el acontecimiento que definiría su leyenda para siempre. En enero de 1917, Richthofen recibió la orden de tomar el mando del Hauptstaffel 11. Tenía 24 años y, en ese momento, contaba con 16 victorias confirmadas. Se le confiaba el mando de un escuadrón de cazas completo a una edad en la que la mayoría de los oficiales aún estaban bajo el mando de otros. Aceptó. Reorganizó el escuadrón con una eficiencia sistemática que reflejaba su carácter fundamental. Entrenó a sus pilotos no en la brillantez individual, sino en la geometría de Boelke, posicionamiento, sincronización, apoyo mutuo, el ataque en formación que prevenía el desastre del lobo solitario que había cobrado la vida de tantos pilotos talentosos. Hizo que sus pilotos entrenaran. Los hizo pensar. Les hizo comprender que el hermoso avión rojo que estaba empezando a pilotar no era una autorización para ser temerarios, sino un desafío a la precisión. El avión rojo. Esto requiere una breve explicación, ya que el triplano rojo Fokker se ha convertido en un símbolo tan omnipresente que a veces eclipsa la verdad más interesante. El famoso triplano Fokker Doctor y completamente rojo que todos imaginan a pensar en el Barón Rojo, el avión que protagonizó todas las películas, todos los dibujos animados, todos los pósteres de las habitaciones de los niños durante 100 años, no fue en realidad el avión que Richthofen pilotó durante la mayor parte de su carrera. Voló muchos tipos diferentes, el Albatros D, el Albatros de 3, el Halberstadt de 2, antes de pilotar finalmente Fokker Doctor y en los últimos meses de su vida. La pintura roja no surgió como una estrategia de marca personal, sino casi por accidente. A principios de 1917, Richthofen comenzó a pintar sus aviones de rojo. Al principio no del todo, pero cada vez más, como si el color estuviera consumiendo lentamente la máquina en proporción directa a su creciente fama. Algunos relatos sugieren que sus compañeros de escuadrón comenzaron a pintar sus propios aviones de diversos colores como una forma de protección mutua. Si todo el Hauptstaffel 11 estaba pintado de colores brillantes, el enemigo no podría identificar cuál era el avión rojo de Richthofen y simplemente evitarlo. Todo el escuadrón se convirtió en lo que los británicos llamaron el circo volador de Richthofen, en parte por los colores brillantes y en parte por su capacidad para desplazarse rápidamente en tren por el frente hasta donde la lucha fuera más intensa, apareciendo y desapareciendo como artistas entre combates. Pero el avión rojo se convirtió en algo más grande que todo eso. Se convirtió en un mensaje, un arma psicológica. Cuando los pilotos británicos y de la Commonwealth vieron un avión completamente rojo que descendía del sol hacia ellos, experimentaron una sensación específica e identificable, no exactamente miedo, sino una fría y cristalina constatación de que, de repente, se encontraban en una categoría de peligro diferente. Richthofen lo entendió, lo cultivó, no con arrogancia. Los relatos de quienes lo conocieron personalmente lo describen consistentemente como tranquilo, algo reservado, poco dado a la fanfarronería, sino con la inteligencia serena y estratégica de un hombre que comprendía que la reputación era en sí misma un arma. Abril de 1917 fue el mes que consolidaría su leyenda y, al mismo tiempo, destrozaría el Real Cuerpo Aéreo. El ejército británico lo llamó Abril Sangriento. Los historiadores han conservado el nombre porque ninguna otra frase describe con suficiente concisión lo sucedido. El RFC perdió 245 aviones en un solo mes. 316 tripulantes murieron, resultaron heridos o fueron hechos prisioneros. La esperanza de vida promedio de un piloto del RFC, recién llegado al frente occidental en abril de 1917, era de 11 días. Ni semanas, ni meses, 11 días. Las causas fueron múltiples y se reforzaron mutuamente. La tecnología aeronáutica británica se había quedado rezagada con respecto a los diseños alemanes. El B-2E, que muchos pilotos del RFC aún volaban, tenía una velocidad máxima de 116 km por hora, entre 48 y 64 km por hora más lento que muchos cazas alemanes. Las tácticas eran rígidas y poco adaptadas a la nueva realidad del combate aéreo. El entrenamiento era acelerado e insuficiente. Se enviaban al frente pilotos con menos de 17 horas de vuelo acumuladas. Algunos nunca habían disparado una ametralladora montada en un avión antes de su primera misión de combate. Y por encima de esta catástrofe, Richthofen cazaba. El 29 de abril de 1917, derribó 4 aviones él solo. En un solo día. Terminó abril con un total de 52 victorias confirmadas, convirtiéndose no solo en el piloto con mayor número de derribos en la guerra, sino en el piloto con mayor número de derribos en la historia de la aviación. Nadie se le había acercado.
Nadie siquiera había imaginado que se pudieran alcanzar tales cifras. El público alemán, desesperado por encontrar héroes en una guerra que se volvía cada vez más implacable, lo convirtió en una figura casi divina. Recibió la Pour le Mérite, la máxima condecoración militar alemana, la Cruz Azul, que ya había obtenido en enero. Fue fotografiado, entrevistado y aclamado. Escribió una autobiografía, Der Rote Kammerflieger, el aviador rojo de batalla, que se publicó en 1917 y se convirtió en un éxito de ventas inmediato. ¿Propaganda? En parte. Pero al leerla hoy, lo que sorprende es cuánto de ella suena simplemente a Richthofen. Precisa, sin sentimentalismos, a veces casi clínica en sus descripciones del combate, y con la perspectiva de cazador que nunca lo abandonó del todo. Se refería a sus bajas como cacerías, a sus victorias como juegos. Este lenguaje escandalizó a algunos lectores y aún inquieta a los historiadores que pretenden imponer marcos morales modernos a un hombre formado en un mundo muy diferente. Pero vale la pena comprender que Richthofen no deshumanizaba a sus enemigos. Los respetaba, de forma genuina y demostrable. Las copas, los récords, la meticulosa atención al tipo de aeronave que había derrotado. Estas eran las marcas de un hombre que se tomaba en serio a sus adversarios. No los menospreciaba, los estudiaba. Simplemente operaba dentro de un marco de valores, la caza, la competición, la prueba de la habilidad individual, que existía antes del horror específico de esa guerra y que sobrevivió en ella porque era una de las pocas cosas que daban sentido individual a una matanza industrial. Pero Richthofen no era invencible. El mito nos haría creer lo contrario. La realidad era mucho más frágil. El 6 de julio de 1917, sobre el pueblo de Vervicu, en Bélgica, una bala impactó en la cabeza del Fokkerdoktor y de Richthofen. Lee esa frase de nuevo. Una bala le dio en la cabeza. El proyectil impactó en su cráneo por encima y detrás de la oreja derecha, atravesando el hueso, pasando por el lóbulo frontal del cerebro y saliendo por encima de la frente. La herida era catastrófica desde cualquier punto de vista clínico. El avión entró en picada sin control. Los hombres en tierra que observaban, tanto alemanes como aliados, creyeron estar presenciando su muerte. No murió. Por una combinación de suerte biológica, buena condición física y quizás la misma voluntad férrea que lo había ayudado a sobrevivir a un aterrizaje forzoso durante su entrenamiento de piloto, Richthofen recuperó la conciencia suficiente para tomar los mandos. Aterrizó la aeronave, o mejor dicho, la estrelló, en un campo cerca de Vervicu. Cuando lo sacaron de la cabina, sangraba profusamente por una herida en la cabeza que debería haberlo matado al instante. Pasó semanas en el hospital. Fue operado. Sufrió fuertes dolores de cabeza, problemas de visión y cambios de personalidad que sus allegados notaron, aunque no siempre los comentaran abiertamente. El hombre que regresó al frente en octubre de 1917 no era el mismo que lo había abandonado en julio. Se mostraba más cauteloso. Atacaba con más lentitud. En ocasiones, se irritaba de una manera que no lo hacía antes de la lesión. Los análisis médicos modernos sugieren que probablemente sufría las secuelas neurológicas de un traumatismo craneoencefálico, efectos que habrían dificultado la concentración, complicado la regulación emocional y ralentizado sutil pero significativamente sus tiempos de reacción. Siguió volando. Siguió ganando. Su palmarés final ascendería a 80 victorias confirmadas. Pero el hombre que pilotaba esas últimas misiones llevaba una herida en el cráneo de la que nunca hablaron los periódicos ni aparecieron en los carteles. Él lo sabía. En cartas de finales de 1917 y principios de 1918, le dijo a su madre que no esperaba sobrevivir a la guerra. No lo dijo con autocompasión. Richthofen no era de los que se compadecían de sí mismos, sino con la franqueza y la pragmática constatación de un hombre que había analizado honestamente las probabilidades y las había aceptado. Tuvo una última conversación importante antes del final. Voló de regreso a Alemania para lo que resultó ser su último permiso en marzo de 1918. Visitó a su familia en su finca. Fue de casa de verdad, en el bosque, con escopeta y paciencia, como si su antiguo yo de tiempos de paz aún estuviera allí, esperando. Su madre comentó después que parecía cansado de una manera que el sueño no podía aliviar. Regresó al frente. 21 de abril de 1918. El Somme. Las 8 de la mañana. La ofensiva de primavera. Operación Michael. Llevaba más de un mes en marcha. Alemania estaba desplegando todos sus recursos en una última serie de ataques desesperados, diseñados para romper la línea aliada antes de que las tropas estadounidenses llegaran en número decisivo.
El espacio aéreo sobre el Somme estaba repleto de aviones. Richthofen lideraba una patrulla de triplanos Fokker-Doktor y del Jagdgeschwader 1, el grupo de cazas ampliado que ahora comprendía 4 escuadrones. Divisó una formación de Sopwith Camels del escuadrón número 209 de la RAF, liderada por el piloto canadiense capitán Arthur Roy Brown. Los Camels estaban combatiendo contra otra formación alemana que se encontraba más abajo. Lo que sucedió después ha sido objeto de debate entre historiadores, expertos en aviación, analistas balísticos, tribunales militares y aficionados durante más de 100 años, y la controversia aún no está del todo zanjada. Sin embargo, esto es lo que la evidencia física, la autopsia, el análisis de la trayectoria de la herida, sugiere con mayor contundencia. Richthofen se separó de la formación principal y persiguió a un joven piloto canadiense llamado teniente Wilfred Wop May, quien realizaba su primera misión de combate y a quien su líder de escuadrón, Roy Brown, casualmente, le había dicho que se mantuviera al margen del combate si las cosas se complicaban. May, comprensiblemente, consideró que era más fácil dar esa instrucción que seguirla, y se encontró en un combate aéreo sobre el Somme, intentando desengancharse, perdiendo altitud y, de repente, con horror, dándose cuenta de que un triplano rojo se le acercaba por detrás. Corrió. Puso el camel en picada a lo largo del río Somme, volando bajo y rápido, y Richthofen lo siguió. Esto era inusual. Iba en contra de las propias reglas de Richthofen, en contra de las reglas de Boelke, en contra de todos los principios que había inculcado a sus pilotos durante años. Nunca seguir a un enemigo sobre sus propias líneas a baja altitud. Nunca abandonar la ventaja de altura. Nunca concentrarse tanto en un objetivo que se pierda la noción de todo lo demás. Rompió todas y cada una de esas reglas. Roy Brown vio que perseguían a su compañero. Se lanzó en picado. Disparó una ráfaga. Posteriormente, reclamó la victoria y, en un principio, se le atribuyó. La RF le concedió el mérito. La llevó consigo el resto de su vida, con una serenidad que no siempre reflejaba orgullo. Pero los artilleros antiaéreos australianos en tierra, el sargento Cedric Popkin de la 24ª Compañía de Ametralladoras y otros hombres que manejaban ametralladoras Lewis a lo largo de la cresta de Morland Court, también disparaban contra el triplano rojo mientras descendía a toda velocidad por el valle a apenas 30 metros de altura. La bala mortal entró en Richthofen por el lado derecho, se desplazó hacia adelante y a la izquierda, y se detuvo cerca de su pezón izquierdo. La trayectoria, como concluyeron varios análisis posteriores, era más coherente con un disparo desde tierra que con el ataque en picado de gran ángulo que describió Brown. La bala lo perforó la aorta. Fue mortal al instante. El Fokker-Doktor I, número de serie 425-17, se estrelló en un campo cerca de Vaux-sur-Somme, en territorio controlado por el cuerpo australiano. Impactó violentamente contra el suelo, dio varias vueltas y quedó detenido en un campo de remolacha. Cuando los australianos llegaron al lugar, encontraron a Richthofen aún sujeto a la cabina. Presentaba una pequeña herida en el lado derecho del pecho y la herida de salida en el izquierdo. Según los testigos, su rostro parecía casi sereno. Tenía 25 años. Fue el mejor piloto de combate que el mundo jamás haya visto. Y murió en un campo de remolacha en Francia, en una guerra que mataba a 10.000 personas al día, en una primavera que había dejado de ser esperanzadora para cualquiera. Ahora llega la parte más importante. Los australianos que lo rescataron de entre los restos del avión sabían perfectamente quién era. No había lugar a dudas. El avión rojo, el inconfundible rostro prusiano, la medalla por le mérite en su cuello, todo lo identificaba de inmediato. La noticia se extendió por las unidades en cuestión de horas. Tenían al varón rojo. Lo que sucedió después fue una decisión. Y es una decisión que merece mucha más atención de la que suele recibir. Los hombres del escuadrón número 3 del Cuerpo Aéreo Australiano decidieron rendir a Manfred von Richthofen un funeral con todos los honores militares. Prepararon su cuerpo con esmero. Lo vistieron con su traje de vuelo alemán. Lo colocaron en un ataúd apropiado. 12 oficiales del escuadrón ennegrados 3 portaron su féretro. Hombres que también habían sido pilotos de caza, hombres que tenían amigos y compañeros entre las 80 tumbas que representaban las victorias de Richthofen. Lo llevaron al cementerio de Vertangles, cerca de Amiens, sin aparente conflicto ni resentimiento. Junto a la tumba, un oficial australiano llamado Capitán David Blake leyó el servicio fúnebre. Se dispararon 3 salvas sobre la tumba, el saludo militar tradicional. El ataúd fue bajado con solemnidad. Se erigió una cruz de madera con la inscripción en alemán:
Jair Ruth Ingoro Verlenan Manfred von Richthofen, gestor Venam 21, April 1918. Aquí descansa en Dios el teniente Manfred von Richthofen, fallecido el 21 de abril de 1918. Lanzaron una fotografía del funeral sobre las líneas alemanas, sobre el propio aeródromo de Richthofen, con una nota que explicaba que había sido enterrado con los honores debidos a un adversario valiente y digno. Dejemos eso reposar un momento. En una guerra que mataba gente a escala industrial, en una guerra que había reducido la palabra enemigo a algo casi inhumano, un grupo de pilotos de combate se detuvo. Se tomaron el tiempo, se esforzaron, organizaron la ceremonia, enviaron el mensaje. ¿Por qué? La respuesta, creo, reside en varias cosas a la vez. Existía el reconocimiento de la experiencia compartida, la comprensión tácita entre los pilotos de ambos bandos de que todos realizaban la misma hazaña aterradora y extraordinaria, y que el dominio de la misma, donde quiera que se manifestara, inspiraba un respeto específico y genuino. Existía la antigua tradición de honrar a un digno adversario, una tradición anterior al cristianismo, anterior a los estados-nación que luchaban en esta guerra, arraigada en la profunda convicción humana de que el trato a los muertos revela algo definitivo sobre la propia identidad. Había, quizás, algo específico del mundo de los pilotos entre 1914 y 1918. Estos hombres luchaban como individuos, en un cielo sin trincheras ni anonimato. Se conocían por sus nombres. Se mantenían al tanto de las victorias de los demás. El enemigo no era una abstracción cuando se había observado su avión, aprendido sus tácticas y comparado con su destreza. Y además estaba esto: Richthofen jamás había sido acusado de atrocidades. En una guerra plagada de atrocidades, donde el asesinato sistemático de civiles, el uso de armas químicas y la hambruna calculada de poblaciones enemigas eran la norma, Richthofen había combatido con honor. Había seguido las reglas del combate aéreo tal como se entendían entonces. No había ametrallado a los supervivientes. No había atacado buques hospitalarios. No había atacado a civiles. Había hecho lo que tenía que hacer, con una destreza e integridad que sus enemigos, independientemente de lo que sintieran por la pérdida de amigos a manos suyas, no podían cuestionar honestamente. Así que lo enterraron como a un soldado, porque lo había sido, completamente, sin reservas, sin concesiones ni reservas. La historia no terminó en aquel campo de picardía. El servicio aéreo alemán quedó atónito. Ernst Udet, quien se convertiría en el segundo alemán con mayor número de victorias, con 62, escribió más tarde que la noticia de la muerte de Richthofen impactó al escuadrón como un golpe físico. No porque desconocieran la posibilidad, todo piloto en toda guerra sabe que es posible, sino porque Richthofen parecía, contra toda lógica, ser inmune. Era el referente. Era el estándar con el que todos los demás se comparaban. Si él podía caer, entonces el cielo era genuina y completamente indiferente a mérito. Alemania se declaró de luto oficial. El Kaiser Guillermo II envió un telegrama personal a la familia Richthofen. Los periódicos publicaron franjas negras en las portadas. El funeral en Francia se replicó simbólicamente en toda Alemania con ceremonias conmemorativas que congregaron a miles de personas. La guerra aún duraría 5 meses. Terminaría el 11 de noviembre de 1918 con la derrota de Alemania, una derrota que, a su vez, sembraría las semillas de la siguiente catástrofe 2 décadas después. El mundo que había forjado a Richthofen no le sobreviviría mucho tiempo. En 1925, su cuerpo fue trasladado a Berlín, donde fue inhumado nuevamente en el Invalidenfriedhof, el cementerio de héroes militares, con una ceremonia que reflejaba la extraña trascendencia que su reputación ya comenzaba a tener. La República de Weimar le rindió un funeral de Estado. En 1976, durante la Guerra Fría, sus restos fueron trasladados de nuevo a la parcela familiar en Wiesbaden. Los nazis habían intentado reclamarlo. La República de Alemania Occidental, con gran cautela, se negó. Su legado ha sido objeto de controversia durante todo el siglo siguiente. Cada generación ha encontrado una faceta diferente de Richthofen sobre la que debatir. ¿Fue un asesino a sangre fría que convirtió el asesinato en un deporte? ¿Fue un caballero del aire, el último practicante del combate individual honorable en una guerra que había abandonado el honor? ¿O fue simplemente un joven muy hábil que realizó un trabajo terrible en circunstancias extraordinarias, con más dignidad que la mayoría? Lo cierto es que fue todo eso y nada a la vez por completo, y que la polémica en sí misma, la discusión sobre qué clase de héroe fue, o si la palabra héroe es siquiera apropiada, forma parte de su legado.
Obligó a quienes vinieron después a reflexionar sobre esas cuestiones. Los obligó a sentir la tensión entre la admiración y el horror, entre el respeto y el dolor, entre la belleza del dominio individual y la fealdad de aquello que ese dominio estaba dominando. Las tácticas que él y Boeke desarrollaron, el vuelo en formación, el apoyo mutuo, la disciplinada geometría del combate aéreo, se convirtieron en la base sobre la que todas las fuerzas aéreas posteriores construyeron su doctrina. El dicta Boeke todavía se estudiaba en las escuelas de pilotos de caza a finales del siglo XX. Los principios básicos, la ventaja de altitud, la posición del sol, la gestión de la energía, la importancia de la iniciativa, siguen presentes en el entrenamiento de los pilotos de caza hasta el día de hoy. Todo piloto de F-16 que haya ejecutado una VFM, maniobra básica de caza, sigue una tradición que se remonta directamente a Oswald Boelke y Manfred von Richthofen, quienes discutían tácticas en un vagón-restaurante en 1915. Y luego está el funeral. La decisión que tomaron aquellos pilotos australianos el 21 de abril de 1918 tiene su propio legado, más discreto y quizás más importante que toda la doctrina táctica, todas las copas de plata y todos los argumentos políticos sobre qué tipo de símbolo nacional debería ser. La decisión que tomaron decía algo sobre la posibilidad de mantener la humanidad dentro de la maquinaria de la muerte masiva. Decía que era posible, incluso entonces, incluso allí, mirar a un enemigo y ver a un hombre. Dejar de lado la brutal deshumanización de la guerra industrializada el tiempo suficiente para decir, este era bueno en lo que hacía, y lo que hacía requería valentía, y la valentía merece reconocimiento incluso cuando iba dirigida contra nosotros. El gesto no les costó nada estratégicamente. A la guerra le daba igual. Las trincheras no se vaciaron y la artillería enmudeció por una ceremonia ante un ataúd en picardía. Pero el gesto no tenía que ver con la estrategia. Tenía que ver con algo más antiguo, más frágil y más necesario que la estrategia. Se trataba de negarse que la guerra lo fuera todo. 80 hombres murieron a manos de Manfred von Richthofen. 80 familias recibieron telegramas. 80 nombres se sumaron a la larga y terrible aritmética de una guerra que no tuvo paciencia para el dolor individual. No debemos olvidarlos. No debemos permitir que la leyenda, el avión rojo, el cuello de piel, las copas de plata, los reduzca a una abstracción, a un número que solo sirve para medir la grandeza del hombre que los mató. Pero tampoco debemos olvidar lo que ocurrió la mañana del 21 de abril, cuando soldados australianos llevaron a un piloto alemán a su tumba con silencioso respeto, en una guerra que durante 4 años había intentado hacer imposible el respeto. Porque lo que hicieron esa mañana no fue debilidad, no fue ingenuidad, no fue la confusión sentimental de hombres que habían olvidado quién era el enemigo. Fue la decisión de seguir siendo humano cuando el mundo conspiraba para hacer que esa decisión fuera muy, muy difícil. Y en una guerra donde casi todo lo que vale la pena recordar es un registro de lo que los seres humanos se hicieron unos a otros en sus peores momentos, esa elección, silenciosa, costosa en un sentido material, recordada solo porque alguien pensó en escribirla, se erige como algo más raro y valioso que 80 victorias. Esto demuestra que, incluso en medio de los fracasos más catastróficos de la historia, a veces la gente lograba hacer algo bien. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre lo que significa respetar al enemigo, honrar el coraje incluso cuando te atacan, negarte a que la guerra te arrebate los últimos vestigios de humanidad, entonces tómate un segundo para darle a me gusta. Parece algo insignificante, pero realmente ayuda a que este canal llegue a quienes necesitan escuchar estas historias. La historia no desaparece cuando dejamos de hablar de ella, simplemente deja de enseñarnos lo que sabe. Y si quieres más historia como esta, los momentos olvidados, las decisiones imposibles, los hombres y mujeres que acertaron profundamente en situaciones profundamente erróneas, suscríbete a Historia Verificada. Estamos aquí cada semana, explorando los rincones de la historia que los libros de texto no alcanzan a cubrir. Ahora bien, esto es lo que quiero saber de ustedes. ¿Creen que los australianos hicieron bien en rendirle un funeral militar a Richthofen? ¿O acaso un enemigo, por muy hábil que sea, no merece ningún reconocimiento de quienes lo combatieron? Dejen su respuesta en los comentarios. Los leo todos, y esta es precisamente la clase de pregunta que merece una conversación seria. La próxima vez, nos adentraremos en una guerra diferente, bajo un cielo distinto, y en una decisión tomada en 3 segundos que cambió el rumbo de una batalla que, a su vez, cambió el rumbo de un siglo. No se lo querrán perder. Gracias por ver este video. Gracias por interesar por estas historias. Gracias por ser de esas personas que creen que la historia importa,
porque importa, siempre importa, y el hecho de que estés aquí lo demuestra. Nos vemos la semana que viene.